Vamos al artículo 34, que encabeza el párrafo noveno, reglas sobre votación de normas constitucionales. Párrafo noveno, artículo 34. Dice así: aprobación de las normas constitucionales. Finalizado el debate, la propuesta de norma constitucional será sometida a votación en el Pleno y se aprobará sin más trámite en caso de obtener el voto a favor de 2/3. A medida que las normas constitucionales sean aprobadas por el Pleno, se irán publicando en el sitio web de la Convención. Respecto de este artículo, se han formulado las indicaciones 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. La 117 del convencional constituyente, señor Montero, para sustituir el inciso primero por el siguiente. Artículo 34. Aprobación de las normas constitucionales. Finalizado el debate, la propuesta de norma constitucional será sometida a votación en el Pleno y se aprobará sin más trámite en caso de obtener el voto a favor de 2/3 de las y de los convencionales en ejercicio. 118 del convencional constituyente, señor Cosi, para agregar al inciso primero del artículo 34 la frase final de las y los convencionales en ejercicio. 119 del convencional constituyente, señor Atria, para reemplazar en el artículo 34 de la frase el voto a favor de 2/3 por la frase el voto favorable de 2/3 de los convencionales en ejercicio. Indicación Señor 120. secretario, ¿Sí? yo voy a retirar la mía. Usted va a retirar la suya. Ya, la 120, retirada. La 123 también. La 123, retirada también. Ya. Sigo leyendo entonces es la misma idea, sí, dicho de manera distinta, pero es la misma idea. 121. Yo también retiro la 119. 121 del convencional constituyente, señor Chaín, para agregar al final del inciso primero, artículo 34, la siguiente frase: de convencionales en ejercicio. La indicación 122 del convencional constituyente, señor Namor, para agregar en el artículo 34 el siguiente inciso segundo nuevo: sin perjuicio de las reglas generales, el quórum de aprobación y modificación de normas constitucionales será el establecido para este párrafo. 124 del constituyente, señor Atria, para agregar en el artículo 34 un inciso segundo nuevo con el siguiente tenor: el mismo quórum se requerirá para la aprobación de nuevas redacciones o de rectificaciones que, de conformidad al párrafo séptimo de este reglamento, se realicen a las normas constitucionales ya incluidas en el proyecto constitucional. 125 de los convencionales constituyentes, señor Bravo, señora Carrillo, Yanquileo, Sepúlveda y Villena, para sustituir en el inciso primero artículo 34 ofrece 2/3 por el siguiente: 4/7. Bien, artículo. Señor secretario, ¿puede repetir cuáles son las reiteradas para saber a quién le vamos a dar la palabra ahora? Sí, la Secretaría entiende que están en el mismo sentido la 117, la 118, la 119, la 121. La única diferencia es que la mía, en vez de hablar de las y los, habla de convencionales, a propósito, digamos, de la 119 fue retirada. Están retiradas la 119, la 120 y la 123. Bueno, La única modificación de la 117 es la misma frase que la 118. Entonces, en el mismo orden en que están presentadas las indicaciones que aún subsisten, tendrían la palabra Ricardo, Ruggiero, Fuad, Guillermo, Fernando e Ingrid.
Gracias. Nosotros repusimos nuestra propuesta original en cuanto a 2/3 de las y los convencionales en ejercicio. ¿Rullero? El mismo alcance, agregar que sean en ejercicio y voy a mantener la indicación hasta que votemos la primera nomás. Dependiendo del resultado. Perfecto. ¿Fuad? Exactamente la misma línea, pero en virtud del principio, digamos, de economía del lenguaje y lenguaje simple, en vez de hablar de los y las convencionales, señalo de convencionales en ejercicio. A lo mejor se puede incorporar como enmienda amistosa algunas de las que ya existen y en ese caso la retiro. ¿Ah? Es que se quiere incorporar así, pero bueno, tampoco es de vida o muerte, pero creo que queda mejor hablando de convencionales en ejercicio que de las y los. Gracias. Guillermo. No, mi indicación iba en el sentido de una discusión que tuvimos durante la mañana, que era sobre el quórum para aprobar el informe de armonización. Entiendo que la indicación de Fernando va en el mismo sentido, pero era para explicitar que el quórum, independiente de que fuera de 2/3, era de 2/3 en ejercicio, porque conforme a las reglas generales son personas votantes y presentes. Ah, sí. El sentido del 122. Sí. Fernando. Efectivamente, esta indicación tiene que ver con lo que ya conversamos cuando hablamos del Comité de Armonización. El Comité de Armonización va a sugerir cambios a normas constitucionales ya aprobadas por esta convención y van a haber indicaciones, dado lo que acordamos, de convencionales, indicaciones adicionales o alternativas de armonización. Lo que está dejando en claro aquí es que como se trata de modificar normas que ya han sido aprobadas por esta convención, se tiene que satisfacer el mismo quórum. Gracias. Ingrid. Muchas gracias. Bueno, nosotros en el artículo 34 propusimos como indicación sustituir en el inciso primero la frase 2/3 por la siguiente, el quórum de 4/7. Por fin hemos podido llegar a la instancia de la discusión de los quórum y me gustaría argumentarlo de la siguiente forma. Como representante de los pueblos o naciones de Chile, de las asambleas convencionales constituyentes y también de todas las organizaciones sociales que se han dado durante muchos años, así también como mis compañeros de movimientos sociales constituyentes, la Lista del Pueblo, pueblos originarios, nosotros estamos convencidos de que la convención ejerce un poder constituyente originario y refundacional, porque fue investido por el pueblo gracias a la ciudadanía movilizada en las calles y refrendado por el plebiscito de entrada. Sin perjuicio de esto, se dio inicio, a través de la revuelta social, a la tramitación de la ley 21.200, quien nos da los quórums, también la forma de trabajar, pero tiene fundamento jurídico, efectivamente. La ley 21.200 puede determinar con qué quórums va a sesionar la Convención Constitucional, siendo que el poder constituyente originario emana totalmente del pueblo. Esto también lo podemos relacionar con varios tratados internacionales. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se señala que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. También tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que también fue suscrito por nuestro país en 1971, donde se habla del derecho a la libre determinación, donde se establece libremente su condición política y proveen asimismo de su desarrollo económico, social y cultural. Además de las normas de pacto de carácter internacional, tenemos que reconocer que durante la conversación y el trabajo de la mesa que redacta la ley 21.200 siempre se habló de asamblea constituyente y se le dio el carácter de convención constitucional solo para poder llegar a algún acuerdo donde están las grandes fuerzas políticas dialogando, pero que no se incluyó a los candidatos y convencionales independientes, ni tampoco a los pueblos originarios, ni tuvo un carácter paritario. Es por ello que se propone esta nueva forma de quórum para poder llegar a los grandes acuerdos para la convención, para poder adoptar y aprobar normas que posteriormente van a tener carácter constitucional. ¿Palabras? Si no hay más palabras, señor secretario,
¿Perdón? Ah, Daniel. Perdón, no había visto. Muchas gracias, Bárbara. Sí, claro, una discusión que efectivamente estábamos esperando. Es por primera vez que podemos estar en un espacio como esto. Las decisiones siempre las tomó y las sigue tomando la élite política. Y en ese sentido, cuando se toma este acuerdo político, por esa élite política, valga la redundancia, no estuvieron presentes los pueblos originarios, no estuvieron presentes las mujeres, no estuvieron presentes quienes hemos sido abandonados históricamente. En ese sentido, se toma una decisión en 2019 y con posterioridad se aprueba también la participación de los pueblos originarios en última instancia. Creemos que la soberanía debe recaer en los pueblos, ya eso es lo que vinimos a reclamar, esa soberanía, a representar a los pueblos que por tantos años han sido olvidados. Es el mandato que tenemos y con eso vamos a seguir en este camino de esta nueva construcción, de un nuevo Chile por una nueva constitución. Muchas gracias. Daniel tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero señalar que el quórum de los 2/3 no está escrito en piedra, puede ser cuestionado. Esta convención constitucional está ejerciendo y ejerce el poder constituyente originario. Y esa es una cuestión que, más allá de que se ha querido desvirtuar o tergiversar, es un hecho. Ejercemos como convención poder constituyente originario. Y es llamativo que se nos haya impuesto un quórum a través de la ley 21.200, que es mucho más alto que el que se requeriría para reformar de forma completa la actual Constitución. Les recuerdo a todas y a todos que la actual Constitución puede ser reformada por regla general con un quórum de 3/5, y solo excepcionalmente algunos capítulos requieren de 2/3. Entonces llegamos al absurdo que la Convención Constitucional, que tiene por tarea elaborar una propuesta de nueva Constitución, tiene que aprobar, según la ley 21.200, esta propuesta por 2/3. Pero el Congreso Nacional en funciones podría reformar completamente la Constitución sin requerir para todo ese texto de 2/3, sino que en su generalidad 3/5. Entonces, eso es absurdo, porque el Congreso Nacional ejerce poder constituyente derivado y nosotros ejercemos poder constituyente originario. Por lo tanto, es posible ajustar ese quórum y la propuesta que hemos hecho es a 4/7. Gracias. Tiene la palabra Alondra y después Juan. Bueno, el sentido que tiene tomar la palabra ahora para hablar de este punto que en las otras indicaciones se asume es intentar poner en práctica una orientación y un principio, ¿no?, que ha sido mencionado en varias ocasiones y que es el principio democrático. Más allá de incluso el hecho de la valoración que podamos hacer de un quórum de esa naturaleza supramayoritario con ese carácter, lo primero que nosotras y nosotros hemos establecido, bueno, nosotros 4, en este caso 5, pero también lo que se estableció desde la vocería de los pueblos y que en algún momento suscitó una terrible alarma, ¿no?, que fue decir, esto no es una regla inamovible, debe ser discutida políticamente. Y en función de eso quiero volcar 2 argumentos políticos desde mi perspectiva. El primero de ellos ya lo fuimos estableciendo cuando presentamos con Yanis y con Carolina Vilches, cuál fue el sentido de la imposición del quórum de 2/3 tanto en el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que hemos denunciado en muchas ocasiones como un acuerdo de impunidad para quienes son responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta, como un acuerdo de limitación y tutelaje de un proceso constituyente que fue abierto por una movilización social y popular sin precedentes, ¿no?, en la historia de nuestro país. Y el sentido que tenía, y esto lo sabemos, la norma de los 2/3, era darle poder de veto a un sector minoritario de la población.
El hecho de que ese sector minoritario de la población no haya podido cumplir con su propia táctica y llegar acá con ese tercio, que tenga menos de un tercio y por tanto no esté habilitado prácticamente para ejercer el veto que se proponía ejercer, no niega el sentido político que tiene el quórum de 2/3, que es justamente proveer las condiciones para que una minoría de la población pueda frenar amplias posiciones políticas, ¿no? Eso no cambia cuando ese sector minoritario es políticamente derrotado en las urnas, y queda contenido en la regla general que se pretende imponer a este espacio. Pero también en un segundo sentido, ¿no? Y lo hemos hablado acá, lo hablamos recién, que es cuáles son los procesos sociales que deberían darle a este espacio sus marcos y sus límites. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje y de pensamiento político? ¿Cuáles son, en el fondo, aquellos espacios y aquellos procesos que le dan legitimidad a darle a este espacio una cierta regulación? El sentido que tuvo establecer un quórum en una ley que se suponía que tenía que habilitar un proceso constituyente, establecer un quórum de aprobación de las reglas, que además está establecido no solamente como un quórum calificado en términos, y esto me lo acaba de explicar el profesor Fernando Atria, ¿no? No solamente está establecido como un quórum calificado en relación a la fracción altísima que exige para aprobar, sino al mismo tiempo como un quórum calificado en relación al universo, estableciendo que el universo tiene que ser necesariamente de la integración del órgano, es evidente, es una limitación fundada en el miedo a la democracia y en el miedo a los pueblos. Y no podemos permitir que una limitación de un poder constituyente derivado, fundada en el miedo al ejercicio democrático de los pueblos, sea lo que limite nuestro quehacer. Juan tiene la palabra. Pero aplausos porque voy a hacer lo que puede ser más impopular, pero lo primero que quiero, no lo espero, quiero decir que más allá de la discusión de si somos un poder constituyente originario o derivado, que no tiene mucho sentido en la práctica, yo quiero defender el acuerdo del 15 de noviembre. Yo creo que en la constitución de la dictadura había solo dos posibilidades, justamente por los quórum altos para sus modificaciones, de poder terminar con ella, o un gran acuerdo transversal o una dictadura. Y yo creo que fue la movilización social la que generó un contexto que o si no hubiese sido impensado para un acuerdo que nos permite hoy día estar en este proceso, ¿ya? Y como todo acuerdo, ninguna parte sale completamente triunfadora y ninguna completamente derrotada. Pero yo quiero señalar de que no es justo señalar de que aquí tenemos más barreras que las que tiene actualmente la Constitución para su modificación, porque hay una gran diferencia, se parte de una hoja en blanco. No se parte de la modificación de un texto donde el tercio se pueda atrincherar para defender lo que ya está escrito. Lo conversamos con Fernando esa noche previa, digamos, al 15 de noviembre, cuando apareció esta propuesta de los 2/3 sobre la hoja en blanco. Y la verdad es que nos pareció que así como un sector exigía los 2/3, nosotros queríamos la hoja en blanco. Y logramos las dos cosas. Y logramos también una convención constitucional con la integración, con la posibilidad de que todos fueran directamente elegidos. Después de la integración quedó pendiente de que habían temas que se iban a discutir después. Y afortunadamente se mejoró con el tema de los escaños reservados, porque esa noche no había tiempo de cerrar estos temas y se señaló que después se iba a discutir. Yo participé de esa conversación, estuve ahí, ¿ya? Y por lo tanto sé perfectamente lo que conversamos aquel día. Y a mí me parece que el partir de un hoja en blanco es una realidad totalmente distinta a ir a modificar la Constitución actual, aún con algunos concursos más bajos respecto a algunos capítulos. Y para terminar, quiero decir que para mí la democracia es, por cierto, la expresión de las mayorías, pero también con respeto de las minorías. Y creo que una Constitución no puede ser el que represente a una mayoría relativa por sobre una minoría relevante. Una Constitución tiene que ser lo más parecido a un pacto que nos represente a todos. Ya tenemos una Constitución sectaria, por eso que es ilegítima. La próxima no puede ser sectaria,
tiene que representarnos a todos, tiene que ser una constitución de cambio, de vanguardia, de transformación, pero no de revancha y no sectaria. Y eso me parece a mí que queda bien garantizado con la hoja en blanco para poder escribir ahí los cambios y con los 2/3 para que nos represente a la inmensa mayoría y no solo a una parte por relevante que sea. Gracias, Fuad. Tiene la palabra Bárbara. Gracias, Guillermo. Yo no quiero referirme al acuerdo mal llamado de paz, sino más bien a la necesidad que tenemos de reafirmar el poder en la convención. Un poder constituyente, más constituyente y menos constitucional. Y creo que es un debate que nosotros hemos recogido en esta subcomisión, quizás sin explicitarlo en ese sentido. Porque me parece, y nos parece, que la fijación del quórum es una decisión que compete a la convención y no al Congreso, como se ha querido instalar. Porque no se trata de cuestionar tanto el quórum, sino que es algo más relevante. Es la radicación o el lugar donde reside el poder de esa decisión. Y es por eso que el problema de los 2/3 no radica solo en el quórum, sino en quién define el quórum. Y si solo después de esa definición uno podría hacer todas las apreciaciones que podamos o queramos en torno a si 2/3 será lo más o no apropiado. El guarismo en sí no necesariamente es el problema, porque ahí no está el problema político central. Sin embargo, hay otro problema que deriva del mismo guarismo y que tiene que ver con la lejanía que tenemos hoy día del principio democrático en la toma de acuerdos. Los 2/3 no solo generan un problema de incentivar el veto, que fue un efecto que todos entendemos ya se desechó. El problema que aún permanece es que también requiere la exigencia de un número de votos que podría llevarnos sistemáticamente a la imposibilidad de llegar a acuerdos. Son 104 convencionales los requeridos. Y eso también, si uno observa las experiencias comparadas, ha primado en los procesos constituyentes mucho más las mayorías absolutas, con que son un quórum calificado, que cualquier otro supraquórum. Y que donde han habido 2/3 es porque las fuerzas políticas vigentes tienen respaldos que son mucho más significativos que los que hoy día existen en Chile, mucho más del 20%. Por eso nos parece cuestionable también que la decisión de que este quórum sea 2/3 haya sido tomada por ciertos espacios que no tienen esa legitimidad, por ciertos representantes que no tienen ese respaldo de la población, del pueblo de Chile. Fue tomada por los grandes derrotados de las elecciones y del plebiscito. Y yo lo quiero decir también de forma muy autocrítica, porque no solo fue derrotado el Congreso al perder la convención mixta, también fueron derrotados los partidos políticos. Yo pertenezco a un partido político, pero sería muy ciega al negar que efectivamente fuimos los partidos políticos también derrotados en estas elecciones. Y si la ciudadanía hubiese querido que nosotros, los partidos políticos, o el Congreso detentaran el poder de representación, bueno, habrían votado por la convención mixta. Yo creo que es importante que demos espacio a este debate y que se trate de un debate político, donde nuevamente, reitero, lo central no es el guarismo, sino quién lo decide. Y nuevamente, si lo que buscamos es llegar a acuerdos, yo les pido que en algún momento reflexionemos. ¿Qué pasa con los asuntos que no pueden quedar, que no pueden no quedar en la Constitución y para los cuales no alcancemos los 2/3? ¿Vamos a definir el carácter del Estado de Chile por una ley ordinaria? ¿Vamos a definir la institucionalidad de ciertos órganos autónomos constitucionales por ley ordinaria? ¿Vamos a dejarle los derechos sociales y colectivos a las leyes ordinarias? Son preguntas de fondo, son preguntas políticas, y hay que asumir que va a tener consecuencias si mantenemos los 2/3. Rebajarlo a 4/7, 3/5 no es tan gravoso como se suele pensar, y yo les invito a no mantener escrito en piedra algo que todas y todos sabemos que con voluntad política se puede modificar. Muchas gracias. Ricardo y después Ingrid. A ver, lo primero, me alegra mucho que estemos dando hoy día acá este debate, me parece importante. Esta discusión venía rodeada de muchos miedos y de muchos fantasmas.
Hoy día somos un eslabón de un proceso político y social que comenzó hace muchas décadas, que se acentuó hace algunos años y que nos ha permitido estar acá después de un camino democrático que tiene un gran hito en el plebiscito de entrada, un plebiscito abrumador en que la grande mayoría democrática se manifestaron por tener la oportunidad de discutir una propuesta de nueva constitución. Yo sé que esto para muchos puede parecer no relevante, probablemente no salga en ninguna parte, pero quiero valorar el clima de trabajo de esta subcomisión. Esta es la primera vez que se discute formalmente este tema, después de muchos trascendidos, y insisto, después de muchos fantasmas y muchas campañas del terror. Quiero destacar el nivel con que se ha llevado el debate en esta subcomisión y espero que sean los mismos lineamientos para seguir discutiendo este tema cuando corresponda, que va a ser en el pleno de la Comisión de Reglamento y posteriormente en el pleno de la Convención Constitucional. Así que quería agradecerles y celebrar que tenemos la oportunidad de una discusión democrática de este nivel y resaltar que tenemos una responsabilidad histórica, que los acuerdos a los que tenemos que llegar para darle la oportunidad a los pueblos de Chile de votar por una nueva constitución son el trabajo que tenemos que hacernos cargo en los próximos meses. Para eso, cuenten conmigo. Ingrid tiene la palabra. Gracias. Yo le he dicho anteriormente, yo soy una ciudadana común y corriente que se manifestó también desde el 18 de octubre y quedé muy decepcionada del acuerdo, el famoso acuerdo por la paz, que por cierto no trajo paz. Todavía todos los viernes la gente se va a manifestar a Plaza Dignidad en contra de este sistema. En ese acuerdo en donde los partidos políticos tradicionales y deslegitimados por el pueblo buscan una salida a la presión que nosotros exigíamos cambios. Siento que nos escucharon, buscaron una salida fácil solo para ustedes. Nunca nos consideraron y nosotros, aún así, los candidatos independientes, pudimos llegar a este espacio para llenar la convención. De hecho, sacamos muchos más convencionales que muchos de sus partidos. Y aquí estamos dando la pelea, representando a todos nuestros vecinos. Y ninguno me está mirando. Ninguno me está mirando, ninguno mira a una persona común y corriente que les dice, por favor, que cambiemos este sistema. ¿No les da lata haber predicado toda su vida en contra de los 2/3 y de pronto llegar a una etapa de la convención y darse vuelta la chaqueta? ¿No les da lata? ¿No les preocupa? ¿Están dispuestos a asumir el costo político que tiene esto de seguir tratando de someter o insertar el quórum de los 2/3 en cada etapa o en cada parte del flujo que estamos tratando de proponer? No sé, yo lo expreso porque desde las asambleas del Distrito 13 lo único que pedimos es que sea bajado a 4/7 o 3/5, que no es algo tan descabellado, por cierto, y que incluso beneficia a algunas de sus mayorías de los partidos que no pudieron llegar a con tantos convencionales al hemiciclo o a la convencional constituyente. Entonces se los dejo la reflexión, porque mucho del estallido social van de la mano, muy de la mano, con la desconexión que ustedes tienen con las personas comunes y corrientes. Eso, se los pido encarecidamente que lo puedan considerar y nosotros lo vamos a seguir solicitando. Si no es en esta instancia, no vamos a bajar los brazos porque por algo se dio la movilización y aquí nosotros estamos representando a muchas personas, muchos intereses. Y creo que mantener su status quo no puede ser por sobre el bien común de cada una de las chilenas y chilenos que estamos acá. Gracias. Gracias, Ingrid. Tiene la palabra Fernando. Gracias. La Constitución, que ya ha muerto, se ha mantenido sobre cerrojos constitucionales cuyo sentido fue y logró eficazmente neutralizar la agencia política del pueblo. Esa Constitución fue desahuciada por la irrupción del pueblo en ejercicio de su poder constituyente el 18 de octubre. El 15 de noviembre fue un intento de neutralización más. Fue el último intento de los dueños de la Constitución tramposa de volver a neutralizar la agencia política del pueblo. Pero ya era demasiado tarde.
Por eso, lo que surgió del 15 de noviembre, lejos de neutralizar el proceso constituyente que ya se había iniciado, fue lo que permitió canalizarlo y llevarlo al momento en que ahora nos encontramos. Las limitaciones que se pretendieron introducir el 15 de noviembre para evitar la manifestación del poder constituyente del pueblo fueron progresivamente vencidas por este a través de su acción política. Y eso ocurrió con la composición paritaria de la Convención Constitucional, con la representación de pueblos originarios en la Convención Constitucional, con las reglas sobre independientes para la Convención Constitucional y al final, el 16 de mayo, con el hecho de que los dueños de la Constitución tramposa no obtuvieron siquiera el tercio que ellos calculaban que obtendrían con la finalidad de vetar el contenido de la nueva Constitución. El poder constituyente del pueblo no es un concepto o una teoría, es una realidad política que se manifestó, se manifiesta y se ha manifestado bajo nuestros ojos o ante nuestros ojos, precisamente venciendo o redefiniendo los mecanismos que impedían su manifestación. En las condiciones actuales, la Convención Constitucional, su composición totalmente inédita desde el punto de vista de los órganos representativos anteriores, es una garantía, como puede haber garantías políticas, de que la nueva Constitución no será una reedición de la Constitución tramposa, sino que será una genuina nueva Constitución. Gracias. Sobre la palabra, Daniel tiene la palabra. Gracias. Como se ha señalado previamente, este quórum supramayoritario de los 2/3, más allá del guarismo, está contenido en la actual Constitución, en el capítulo 15, y es producto de una reforma constitucional derivada de un, entre comillas, acuerdo por la paz. Este quórum supramayoritario es verdaderamente el último cerrojo de la Constitución tramposa. Quienes no lo ven así están con una venda. No son conscientes de que la última defensa del sistema imperante es precisamente los 2/3 contenidos en el capítulo 15 de la actual Constitución. Quienes defienden los 2/3 están defendiendo el último cerrojo de la Constitución tramposa. No son conscientes, como ya se ha dicho previamente, que se requieren 104 convencionales para aprobar una norma constitucional siguiendo este quórum. Si en alguna materia trascendental para la ciudadanía que se movilizó no se logran los 104 convencionales constituyentes, quienes en esta comisión, en esta subcomisión, en la comisión y en el pleno defiendan los 2/3, sean los responsables políticos de que no le demos respuesta adecuada a la ciudadanía. La paz no se va a alcanzar si no damos respuesta adecuada a lo que requiere la ciudadanía. Quienes defienden los 2/3, quienes defienden el último cerrojo que protege a la Constitución tramposa, serán los responsables de que no impere la paz. Por lo tanto, los llamo a ser responsables ante la ciudadanía, repensar este tema, porque no podemos derivar todo a la ley. Derivar todo a la ley significa no responder lo que nos han mandatado los pueblos. Este tema es una discusión trascendental, más allá del número. Vuelvo a insistir, dada toda la construcción de este proceso constituyente, este es el último cerrojo de la Constitución tramposa. Por lo tanto, hay que cuestionarlo, hay que repensarlo, porque puede ser un mecanismo que impida lo que todos queremos, todas y todos queremos. Bueno, los que estamos por los cambios, ciertamente. Entonces invito a las denominadas fuerzas progresistas a considerar este aspecto. Gracias. ¿Hay más palabras? Bueno, se pone en votación. Se pone en votación entonces la indicación 117. Doña Alondra Carrillo. En contra. En contra.
Doña Natividad Yanquileo. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. Don Ruggiero Cosi. A favor. Doña Marcela Cubillos. A favor. Don Daniel Bravo. En contra. Don Ricardo Montero. A favor. Don Fernando Atria. A favor. Don Fuad Chaín. A favor y retiro la mía, la 121. Retira la 121, ya. Doña Bárbara. Volvea. En contra. Don Guillermo Namor. A favor, señor secretario. Aprobada la indicación 117, 6 votos a favor, 5 en contra. La 118 está en el mismo sentido que la anterior, el mismo objetivo. La retiro, señor Ya, secretario. retira. La 121 está retirada, la 122 está retirada, la 123 está retirada. Corresponde pronunciarse sobre la indicación 124. ¿Se va a poner en votación, señores coordinadores? Señores y señores? Sí, ya. Pregunto, ¿hay unanimidad para aprobarla? No. Ya. Doña Natividad Yanquileo. Contra. En contra. Doña Ingrid Villena. En contra. Don Ruggiero Cozzi. A favor. Ruggiero Cozzi, a favor. Doña Marcela Cubillos. A favor. Don Daniel Bravo. En contra. Don Ricardo Montero. A favor. Don Fernando Atria. A favor. Don Fuad Chaín. A favor. Doña Bárbara. En contra. Don Guillermo Namor. A favor, señor secretario. Guillermo Namor, a favor. Doña Alondra Carrillo. En contra. Resultado de la votación, 6 votos por la afirmativa, 5 por la negativa. Aprobada la indicación 124. Entiende la Secretaría que la 125 es incompatible con el criterio aprobado. Si quieren, se puede dar la misma votación al revés. 5 a favor, 6, porque el criterio es incompatible con lo que ya acordaron. ¿Sí? Ya, muy bien. Rechazada entonces 6 por 5.